Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Héctor, tengo que darte lugar a que redondees el tema de la inflación, que para salir de ese tema, porque me interesa hablar de la deuda externa. Una hipersíntesis, porque si no, no va a haber tiempo para tocar lo otro. Decía que la inflación tiene dos características: el incremento continuado generalizado de precios y la distorsión de precios relativos. Eso se transmite a la estructura económico-social. ¿Por qué? Porque la distorsión de precios relativos es lo que produce el desequilibrio entre que no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Por eso el padre Benviel, del cual vamos a hablar hablamos nosotros, establece dos principios importantes, que tan importante como la ley de la oferta y la demanda es la ley de reciprocidad en los cambios. Porque si vos tenés un mercado que se rige por reglas de oferta y demanda, ¿no? Y ese mercado no es un mercado unificado, uniforme, son muchos mercados, el mercado agropecuario, el mercado automotriz, todo lo que quiera. Es decir, sí, fíjate vos, si la rentabilidad relativa de esos mercados es diferente, se produce una distorsión de precios en la estructura económica. Es decir, ¿cuánto vale un auto en relación a una casa? ¿Cuánto vale un alimento en relación a cualquier otra cosa, a electrodomésticos? Acá hay una observación que yo siempre introduzco, es apotegma de Giuliano por el momento, que es lo siguiente. Creo que hay una gran confusión conceptual en la idea de inflación. El establishment, que tiene acceso a los medios de información, atribuye a que la inflación es la que promueve, la causante. La causante, en efecto, de las distorsiones, porque la emisión monetaria es causal de la inflación. Y en cambio, en la práctica, en la realidad, lo que define el efecto inflacionario de la emisión monetaria, repito, efecto monetario de la inflación monetaria, es decir, ¿qué es lo que genera la inflación? No es el origen, sino el destino de la emisión monetaria. ¿Me explico? La culpa no es imprimir billetes. La culpa es para qué se usan esos billetes. En este momento te doy un ejemplo agraviante. La maldita bola del ELIC. 17 billones de pesos, equivalentes a 65.000 millones de dólares. El absurdo de que un banco central, que es el que tiene la función de cuidar el valor de la moneda, esté endeudado con los bancos privados. Es decir, estamos en un mundo al revés, ¿no? Y todo el mundo se pliega a decir, pero por culpa de la inflación, por culpa de la inflación. No, no es por culpa de... No toda emisión monetaria genera inflación. Eso está estudiado hace tiempo. Claro, no es que sí. No, es el destino. Y el ejemplo gráfico, el Banco Central está pagando a los bancos de intereses por LELIC más de 43.000 millones de pesos por día. 43.000 millones de pesos por día. Yo hice un cálculo a raíz de la inauguración reciente de un hospital modelo en Pilar, que salió 3.000 millones de pesos totalmente equipado y de alta complejidad. Quiere decir que vos, con lo que emitís un día para pagar intereses que no favorecen el crecimiento de la economía, sino al revés, lo retraen, estás evitando poder financiar la construcción de 10 o 12 hospitales, o su equivalente, 120 escuelas. Entonces, ojo a este concepto. Pavoroso. El ejemplo pavoroso, es de terror. Es de terror el ejemplo. Sí. Estoy de acuerdo. Pero ahora, ¿vos no crees que si el destino no fuera espurio, no sería necesario emitir?
Destino espurio, ¿qué significa? Un destino incorrecto. Sí, pero ¿cuál es el destino incorrecto de esa inflación? Eso, el principal gasto público de la Argentina es la deuda pública. Bueno. Es la deuda en su capital y en sus intereses. El capital no se paga porque la Argentina debe 416.000 millones de dólares por el Tesoro y 65.000 millones por el Banco Central. Se vive en la lógica de la usura. Hacemos amortización de intereses y con crédito y emisión. Un concepto importante para los oyentes. La usura no es solamente el poder, la mayor capacidad de negociación del acreedor con respecto al deudor. La usura corresponde a otra categoría de pensamiento. Es la idea del prestamista usurero de que el deudor nunca deje de ser deudor. Claro. Concepto erróneo, porque todos creen que se sacrifican para pagar la deuda y se liberan, ¿no? Y en cambio la trampa institucional consiste en prestar a quien no puede pagar. Claro. De esa manera una deuda circunstancial se transforma en una deuda perpetua. Y el arquetipo de esa estructura, de ese sistema, porque no es un hecho aislado, es un sistema, es la deuda pública. En la Argentina y en todas partes del mundo. En la Argentina exagerada. Además en la Argentina endémica. Endémica, pero en todos los países del mundo, porque hablábamos creo antes, la principal potencia del mundo, los Estados Unidos, es la potencia más endeudada del mundo. ¿Y cuál es la diferencia, si me permitís? La diferencia es un país que produce, tiene desarrollo, sí. Y no es pecado tener deuda. No, yo tendría deuda si podría pagarla. La deuda no es mala en sí mismo, pero no es la solución primaria. No, pero a ver, para que la gente entienda, digamos, Si yo saco un crédito para sembrar en mi estancia y la producción me permite pagar el crédito, ese crédito es bienvenido. Sí. Si yo saco crédito para sembrar en mi estancia, pero me voy de viaje y me gasto en un viaje toda la plata, ni inversión que hice para poder pagar el crédito. Y es lo que hacemos en la Argentina. Mira, Sergio, lo que vos decís es correcto, para traducirlo a los espectadores. Existe una regla técnica. Cuando vos tomás un préstamo, vos individuo, familia, empresa, Estado, para que ese préstamo tenga razón de ser, tiene que cumplir un requisito. El requisito es que la tasa de interés de ese préstamo tiene que ser menor a la tasa de rentabilidad del proyecto, a la tasa de ganancia. Vos no podés pedir un préstamo a 10% para un proyecto que te va a dar 5%. Y bueno, esa es la Argentina, el préstamo inútil. La Argentina no se ha endeudado para construir obras públicas, para desarrollar. ¿Sabés cuál es? Yo estoy haciendo un trabajo empírico porque hay que recoger series. El principal motivo aparente, prácticamente evidente, del gran endeudamiento argentino, ¿sabés cuál fue? No fue el gasto público. Fue una política artificial de atraso cambiario. Desde que el doctor Martínez Dios hace su primer discurso el 4 de abril del año 76 hasta la fecha, el principal destino de la emisión monetaria es atrasar el tipo de cambio, es decir, sostener el tipo de cambio, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Para qué se endeuda la Argentina? La Argentina hoy se endeuda para poder pagar intereses de la deuda pública, o sea, ni siquiera amortizar el capital. Nada, está bien. Me parece importante. Y emite para sostener también el valor, el falso valor de la moneda en este caso. Claro, está destruyendo la moneda, desde ya está destruyendo la moneda porque en la Argentina se acepta una economía bimonetaria que no se acepta en ningún país del mundo. Para darle algún dato esperado, porque la verdad que los datos que dio el doctor y que leí en su trabajo yo, que son patéticos, la realidad que pinta es patética porque la deuda externa que tenemos realmente pinta una realidad patética. No es patético el estudio, es brillante el estudio que hace. Pero digo
¿Qué esperanza tiene el argentino? Yo digo, uno de los problemas... Sería largo y correspondería más a él que a mí dar una respuesta, pero de todas maneras yo te digo, mientras no haya una clase política, y más que una clase política, una clase dirigente de relevo, la Argentina no tiene salida a esta trampa de endeudamiento perpetuo. Porque la trampa de endeudamiento perpetuo es la lógica de la usura. Prestar a quien no puede devolver. Está clarísimo. Más claro imposible. Es algo que habla por sí solo, ¿no? O sea, si usted lo escucho bien, el problema dirigencial es un problema endémico acá. Sí. Es que el gran divorcio, fíjate... Tiene que ver con la formación de las clases dirigentes. Totalmente. Nosotros somos un país que no tiene élite. No tenemos clases dirigentes. En Argentina no están formados, no hay. Por otra parte, en Argentina hay algo que es gravísimo, no existe el secreto, que es el primer elemento de la política de poder. Si no hay un arcano, un secreto profundo, no hay política de poder. Argentina tuvo política de poder, bueno, cuando lo tuvo a Rosas, cuando lo tuvo a Roca, cuando lo tuvo a este Indalecio Gómez acá, el que fue ministro de Sáenz Peña. Pero ¿quién le da bola a Indalecio López? Nada, no deben ni saber ni quién fue Indalecio, ¿no? El ministro de Sáenz Peña, que era salteño. ¿Por qué? Porque no hay formación, porque lo que falla es, nosotros dejamos de privilegiarnos a nosotros mismos. Y no hay formación. Cuando vos dejás de privilegiarte a vos y ves que tus hijos, y entonces venís con tus hijos, entonces vienen tus hijos que, pero mi abuelo era italiano, bueno, pará, andá a sacar las cartas de ciudadanía italiana. Perdón, se me cumple, tengo 30 segundos. Le agradezco, le agradezco a usted la atención de haber venido Igualmente. a este programa. No, y nosotros tu invitación. Acompañado, nos vemos el próximo domingo, siempre a partir de las 22.